Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión, Alejandro Gándara y yo nos hacemos acompañar. Hemos invitado con muchísimo gusto a un académico y un excomisionado de la Policía Federal que se llama, ustedes lo saben, ustedes lo conocen, lo han visto en distintas ocasiones, Manelik Castilla. Bienvenido a esta modesta mesa de debates. Muchas gracias, Raúl, Alejandro. Bienvenido. Gracias. Qué bueno que estás acá con nosotros. Yo quisiera empezar con datos duros, con datos crueles, porque esta es la realidad que estamos viviendo. 2019 fue el año con mayor tasa de homicidios dolosos en la historia del país. Esto es terrible, pero además es el peor año en feminicidios, robo con violencia, el segundo por extorsión, tercero en violaciones en todo el país, cuarto por secuestro y quinto en robo a transeúntes. Sería suficiente, pero hay muchísimo más. Y por eso Alejandro y yo te hemos invitado, Manelik, para que nos digas qué es lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando ya lo sabemos. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, de entrada señalar que esto se debe a múltiples factores y que gran parte de nuestras tragedias cotidianas en materia de seguridad se gestan a miles de kilómetros de distancia. Quiero empezar con el primer indicador que señalas. Los homicidios violentos en México no se podrían explicar hoy sin el envío de los opioides que se producen en Asia, que llegan al puerto de Manzanillo, que con eso también ya nos da una idea de qué estamos hablando, y no se hubieran dado estos niveles de violencia si no se hubiera cancelado el Medicare, el programa de salud en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto que estamos viviendo es una nueva guerra por apoderarse del suministro al mercado más grande del mundo, que además modificó sus hábitos de consumo. El fentanilo en particular es hoy uno de los negocios más lucrativos que pueden existir para el crimen organizado. ¿Es una droga el fentanilo? Es una droga sintética que, para que muy adictiva, sumamente adictiva, que se trataba con pequeñas dosis para cuidados paliativos. ¿Sí? Quiero darles nada más una idea. Es 20 veces más poderosa en efectos que la heroína. 20 veces más dura que la droga más dura conocida. ¿Y qué pasa? Que se puede trasladar en menores cantidades y generar mayores ganancias. Entonces, esta nueva batalla por surtir de opioides a este mercado que se quedó cautivo del consumo del fentanilo es una de las cosas que explican la violencia. De la mano con eso, no olvidemos los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Uno de los puntos de esos acuerdos consistió en dejar de fumigar los grandes plantíos de amapola, generando una sobreproducción de cocaína. ¿Sí? Es decir, a ver, para entender lo que pasa en México, tenemos que voltear a la región, tenemos que entender lo que está construyendo Estados Unidos y lo que está enviando Asia a esta parte del mundo. Porque estas muertes violentas obedecen precisamente a una nueva guerra entre grupos criminales. Pero no solo eso, Raúl, Alejandro, nos guste o no reconocerlo, somos un país que lleva ya también muchos años consumiendo y que estas escenas dantescas de homicidios múltiples en pequeños lugares de vicio obedecen al control de los centros de consumo de enervantes y de otras drogas, ¿no? Los giros negros. Entonces, tendríamos que hacer un análisis bien grande, completo, para entender las causas. A mí se me hace interesante cómo planteas el problema y su origen. Sin embargo, y creo que la visión analizada y estudiada que tienes sobre el fenómeno, tampoco puedes dejar de lado lo que ha ocurrido con las autoridades en el país. Si bien es cierto, este mecanismo de drogas llegó y se impuso en la sociedad mexicana, también encontró
un lugar donde alojarse en la autoridad en este país. O sea, encontró lugar en gobiernos de municipios, muchos ya los conocemos muy bien, llegó a encontrar nichos en varios estados. Yo recuerdo, por ejemplo, casos que fueron muy escandalosos, como el de Michoacán en su momento, en donde el secretario general de gobierno, en febrero de 2014, fue enviado a la cárcel, que había sido además gobernador interino del estado, por sus vínculos con el crimen organizado. Y aquí hay que decir que el crimen organizado está justamente en el tema de las drogas, en el tema de los secuestros, en el tema de robo de autopartes, la trata de blancas y cosas que tú tendrás mucha información de las que nos puedes proporcionar. Pero si hablamos, por ejemplo, de Roberto Borge, de Padres, que fueron personajes que están señalados, y otros tantos más, se encontró un espacio para poder meterse y tener una distribución en paz. Hoy la violencia que tenemos es el resultado de esas guerras, en donde ya no hay control por parte de gobiernos municipales y gobiernos estatales, y hay que decirlo también con todas las letras, ni tampoco del gobierno federal. Entonces tenemos una sociedad que está demasiado expuesta. Yo estoy de acuerdo con tu análisis, creo que al final también estarán ustedes de acuerdo conmigo que se encontró este espacio de corrupción, déjame llamarlo así. ¿Qué vamos a hacer? Porque la guerra está perdida. Y yo creo que aquí tendríamos que poner en la mesa un elemento, si a ustedes les parece correcto. ¿Estamos hoy abriéndole ya la puerta al Estado fallido en México? Bueno, lo que estás diciendo es francamente grave. Si así estuviera ocurriendo, nos encontraríamos prácticamente sin salida en virtud de los siguientes factores. Pareciera ser que la permisividad que se tiene con los grandes capos, con las grandes organizaciones del crimen, está ahí y son los datos clarísimos. No hay oportunidad de decir es que no se puede, no se quiso, no. Hay una permisividad excesiva. Pregúntame, ¿estoy hablando correctamente? ¿Es excesiva la permisividad? Cuando no debiera de haber nada de ello. Este es un dato. ¿Cómo es posible que el presidente de la República vaya a saludar a la madre del capo más grande, más poderoso y recluido en los Estados Unidos como una muestra de él de ayuda y de compasión? No es posible que el crimen organizado o las distintas bandas regalen remesas en el momento en que la gente está necesitando comida. Pareciera ser que existe una promiscuidad, si me lo permites, Manelik, entre los elementos policíacos y los elementos de justicia con el crimen. No nada más el organizado, con el crimen común, con los secuestros, con la diversidad enorme que han tomado las bandas criminales. Bueno, son muchos temas, pero su aparato no abusen. Su aparato crítico no es un aparato, es una maquinaria crítica completa. Pero vamos por partes. Para que veas que te tomamos como experto, ¿eh? Vamos por partes. Me parece que en ningún país ha crecido el crimen organizado sin complicidad oficial. ¿Sí? A cualquier nivel. Enfrentamos algo que ya se ha analizado mucho, el secuestro de algunas áreas del Estado, particularmente las más frágiles, los municipios, en donde la distancia que media entre ciertas comunidades y la zona urbana donde se desarrollan las actividades democráticas es demasiada. No hay manera de atender a un sector de la sociedad y ahí empieza a cultivarse el gen de la delincuencia organizada y de todo esto que descompone posteriormente los entornos. Sin duda alguna hay antecedentes de empresarios, de políticos, de actores sociales importantes que de la mano con el crimen organizado han pretendido hacerse del poder político también. Y eso no puede pasar desapercibido un análisis serio. Claro que se ha dado. Me parece que en México oportunamente se puso sobre la mesa ese tema. Vámonos a casos muy lamentables, muy tristes, como el que vivió Colombia. Ahí tuvimos a un sujeto al que nadie quiso ver como una amenaza
hasta que dejó y pasó con una velocidad vertiginosa de ser un delincuente organizado a un narcoterrorista. Es una persona que sí creyó que el Estado colombiano podía funcionar a partir de la droga y de la delincuencia organizada. O sea, en sus sueños más perversos, él sí veía a un Estado colombiano operar a base de esto. Regido por ellos mismos. Regido por ellos mismos, pero además dando supuestas bondades a una cantidad importante de personas. Ellos operaban así, llegaban a ver una finca, preguntaban el precio, cuánto cuesta, y se cuesta $10,000, ok, te pagamos 30 y te sales mañana. O sea, les triplicaban el costo de sus propiedades y esto les fue generando una base social. Estás hablando de la época de Pablo Escobar y de los grandes carteles de la droga colombiana. Y los pepes. Y no solo eso, o sea, lograron infiltrar el Congreso, se hicieron políticos, mataron a cuanto juez y fiscal se puso en su camino. Así es. A Galán. Aspirantes mataron aspirantes a la presidencia. Gente inocente, volaron guarderías, volaron un avión comercial. Entonces, vámonos a los... Son casos limítrofes. En México, esta desgracia del intento por apoderarse de tramos del Estado, claro que se ha vivido. Y me parece que las administraciones en su momento han tratado de evitar que esto vuelva a suceder. Ya puesto en la mesa, es una responsabilidad histórica el no volver a permitir que suceda. Yo tajantemente diría que no vivimos en un Estado fallido. Me parece el Estado fallido una concepción que pudiera operar en ciertas realidades en América Latina, muy señaladas por las tragedias, la enorme corrupción, la imposibilidad de estructurar un esfuerzo de gobierno. Claro que no es el caso. En México las instituciones ahí están. Han sido enviadas al diablo las instituciones. Han sido, creo que, descalificadas, muchas de ellas, y me parece que en el tema de seguridad lo peor que podemos hacer es entrarle a ese debate que no abona. La seguridad tiene que profesionalizarse y de distanciarse de las confrontas y de las pugnas de carácter político. Porque si no sucede... Pero Valeria, a ver, espérame, es que acabas de entrar en un tema muy delicado. Yo estoy de acuerdo contigo, pero si en este momento, el día de ayer, se habla de Durazo y de Ana Gabriela Guevara como candidatos a gobiernos de Estado, entonces quien no está entendiendo esta concepción es el Estado federal, porque está involucrando a un personaje importantísimo como es Durazo, que es el encargado, junto con otros de la seguridad, lo están perfilando para el gobierno de una entidad en este país. Entonces lo que estás diciendo en este instante no está operando, porque en el momento que tú dices, no, él puede ser un buen gobernador, cuando en este país hay cientos y cientos y miles de muertos en la calle, colgados y torturados, aquí tenemos un problema gravísimo. Pero es que por eso digo que se tiene que manejar por cuerdas separadas. El mensaje no es para la mesa, es para el gobierno. No, para lo que quiero llegar, se tiene que manejar por cuerdas separadas, porque si no separamos a la seguridad de esto, las personas o algunas de las personas que van a ver esta transmisión o la repetición de este programa, van a decir, bueno, pero ¿cómo se atreven a preguntarle a él si a ellos les tocó vivir el episodio de Ayotzinapa y el episodio de Nochistlán y no hicieron nada y el país ya nadaba en sangre? Y yo te puedo asegurar que hicimos un esfuerzo también muy grande. Que hubo cosas que no salieron bien, pues no salieron, pero nunca por falta de voluntad. Y me parece que muchas de las instituciones de seguridad hoy también tienen gente que está haciendo su mejor esfuerzo, que están tratando de cumplir una misión por sí compleja, en medio de un contexto político enrarecido, de ataques, en donde las líneas de trabajo se cruzan con las conveniencias políticas, y esto siempre va a ser un problema. Pero ahorita hablamos, si quieres, de los modelos que podrían servir para evitar esto. Sí, a mí me inquieta muchísimo que además de que esto que estás hablando con datos muy claros y certeros, nos encontramos todos con el temor de la delincuencia común, de la delincuencia que puede entrar en este momento a esta casa, de la delincuencia que puede extorsionarnos, incluso
para decirnos si quieres seguir viviendo tranquilo tienes que pagar cierta cantidad. De una delincuencia que se manifiesta de 1000 maneras. No estamos seguros en nuestro propio hogar, no estamos seguros en la calle, no estamos seguros en ninguna parte. Y esto yo te diría, sí, en los municipios que son las partes más alejadas, con la menor calidad policíaca, incluso hay municipios que no tienen ni siquiera policía, etcétera. Todo esto lo comprendemos bien. Pero esta delincuencia común, yo no sé si ha sido la delincuencia organizada que se ha dinamizado o ha encontrado nuevas expresiones, pero el hecho es que tenemos una delincuencia suelta en las calles. ¿Por qué? Porque, repito, hay el ejemplo de poder tener bajo buen resguardo al crimen mayor y claro, el crimen menor se ha ido extendiendo y ramificando. Quizás estoy equivocado, me gustaría escuchar tu opinión al respecto. No, a ver, lo cierto, la estadística no miente. Hay delitos que han ido al alza, que a lo mejor no se asocian directamente a la delincuencia organizada, pero que de alguna manera siguen patrones muy similares. En la Ciudad de México, el tema del robo a casa habitación es un delito que inevitablemente ha crecido y que, por lo que se sabe, está particularmente administrado por personas extranjeras que traen modus operandi ya bien asimilados y que aprovechan estas debilidades y empiezan a ser imitados. Eso es innegable. Claro que hay una delincuencia que está fuera del foco de los grandes objetivos o de las grandes acciones. Y ahí es donde, Raúl, siempre lo he dicho y lo hemos platicado en otras ocasiones, la sociedad también juega un rol muy importante. Sí, claro, claro. Hoy, nos guste o no, tenemos que perderle miedo al concepto de la autoprotección. El otro día decía esto en una mesa y me decía, no, es que eso es negar el Estado de Derecho. Le digo, bueno, pues podríamos negar y teorizar sobre muchas cosas, pero es eficiente. El cuidarse, el no permitir estos tramos que facilitan estos delitos de lo cotidiano, tienen que ser una realidad en ciudades como la nuestra y en otras tantas que ya tienen un nivel de urbanización que favorece. Esto, claro que tiene que acompañarse, y ahí yo, déjame ser un poco optimista, o mucho, muy optimista. Con la intervención anterior hablamos de qué modelo puede ser óptimo para evitar esto. En la Ciudad de México, a mí me gusta ver lo que está haciendo el Gabinete de Seguridad. Me gusta la combinación, la mancuerna que está haciendo una policía de investigación que tenía grandes rezagos históricos, la Policía de Investigación de la Procuraduría de la Ciudad, grandes disfunciones. Hoy trabaja de la mano. Es notoria la inteligencia que se comparte entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el secretario Omar García Harfuch, y la Policía de Investigación. Están entrando a lugares donde en décadas, hablo de décadas, no se había entrado. Entraron a Tepito a buscar a los generadores de violencia de gran parte de la ciudad, pero también entraron a todos los hilos negros que se encuentran aquí en la zona sur, y entraron a Polanco, y están empezando a tomar el control de cosas que ya la delincuencia común había hecho propias. Y creo que es una cuestión de modelo, y me parece fundamental, porque aquí, salvo los grandes debates de las manifestaciones de días pasados, y si desaparecieron o no los granaderos, que regresamos a la teoría política, la policía está trabajando. Pero a ver, acabas de tocar dos temas que se me hacen muy importantes. Uno es la participación social, ¿no? El que nosotros como ciudadanos tenemos que involucrarnos en el tema, tenemos que prevenir. Y el otro es que hay policías que están iniciando procesos nuevos o novedosos. Déjame tomar esos elementos. Pero aquí tenemos que cuando uno como ciudadano, cuando eres un buen ciudadano y dices, me acaban de asaltar y quiero ir a levantar una denuncia, te encuentras con una pesadilla para poder levantar una demanda. Y te das cuenta que días después, ese tipo que te robó y que ya sabe dónde vives, ya está libre. Entonces, hay
intención de querer hacer las cosas que se corta de tajo porque no se ha resuelto un problema administrativo en este país. Tienes que hacer el acceso a la seguridad más sencillo para que de veras tú puedas ir y levantar una denuncia. Hace algún tiempo leía que en España, tú te das más datos de eso que yo, la pena por el secuestro creo que era de 3 años. 3 años, no es nada 3 años. Por supuesto. Aquí te puedo decir, creo que 60, corrígeme si me equivoco. 45 a 60, no sé, bueno, 50 años, que es una vida. Y sigue habiendo secuestro. Y en España las cifras bajaron. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible que un país como España con 3 años baje la posibilidad de un secuestro? Porque si tú secuestras a alguien en España, te vas a ir a la cárcel. Y aquí no. La posibilidad de no pisar la cárcel o de que por un trámite te vayas, y no digamos por el tema de la corrupción, es enorme. Y entonces cuando uno dice, yo sí estoy muy desalentado de cómo es que se va a resolver este tema. Qué bueno que haya ejercicios como el que nos platicas, pero en lo cotidiano es cuando dices, aquí hay un freno y no estamos avanzando. Sí, la impunidad es manifiestamente gigantesca. Qué bueno, entiendo que se estén realizando no operativos, pero sí alguna estrategia o una táctica de este orden para tratar de controlar a la violencia y a la inseguridad. Pero hay algo de lo que dijiste que no me gusta, Anel. La autodefensa. Esto me suena casi a las palabras presidenciales de salgan a la calle y autodefiéndanse. Ustedes son responsables. No es cierto que la curva esté bajando, al contrario, está subiendo, no hay tal curva. Está basado esto en la idea de la curva de Gauss, que sube y después tiene que bajar. No es por gravedad, sino simplemente por el hecho de que se están realizando tareas de este orden. Pero el presidente López Obrador nos ha enviado a la calle diciendo, ustedes ya son responsables, ya saben lo que hay que hacer. De alguna manera, como a la manera de Pilatos, me lavo las manos. Nos volvimos adultos bien rápido. Produzcan. No es lo mismo, pero la autodefensa, aceptado por lo que tú has dicho, porque eres muy convincente y muy conocedor de esto, no es suficiente. Yo puedo tener armas en mi casa, si las consigo. Puedo tener detectores, puedo detener alarmas, puedo detener un sinfín de cosas. Pero quizás estoy semi-resguardado en casa, pero si doy un paso más allá de este umbral, me voy a encontrar con un poderoso ejército que ya no está descoordinado, sino que me acechan en cualquier momento, en la farmacia, con el tlapalero, en el automóvil. Vamos, uno envidia ya el posible sueño de la Suiza romántica, de la Suecia efectiva, de la España que, como tú señalas, ha logrado triunfos muy claros en esto. Con ello lo que te quiero decir es que hay buena parte de la sociedad que estamos desesperados. Es como una pinza. Nos ha atrapado la inseguridad y la violencia, la enfermedad, la falta de empleo, y yo te diría que ya están cabalgando 3 de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y además hoy tembló. Lo que hace falta es ver qué era lo que traía el caballo blanco, que era un mensaje que pudiera psicológicamente ayudarnos. Pero ya cabalgan sobre nosotros los jinetes del Apocalipsis. A ver, yo sí quisiera precisar, yo no hablé de autodefensa, hablé de autoprotección, que son términos distintos. A ver, dime. Porque hablar de la defensa ya implica la agresión existente. La protección tiende a evitar esa agresión. Y voy a poner casos bien concretos, Raúl, sobre todo de los más importantes que tenemos registrados. Hoy, y hay gente que todavía no me toma como válida esta hipótesis, pero yo sí la quiero seguir insistiendo en ella. A nosotros somos 3 generaciones, 2 más cercanos, tú vives una generación distinta. Me estás diciendo viejo. No, te y estoy con diciendo, razón. Con una finura lo dijo. El más experimentado de la mesa. Qué bellas palabras. El más experimentado y sabio de la mesa.
En otra ocasión te hablo de mis achaques. Y entonces... Hacemos una mesa de achaques. Hoy los jóvenes llegan ebrios a los lugares donde antes llegaba uno a beber la cerveza. Porque hemos consentido como sociedad, como padres, el precopeo. Llegan borrachos a las 12 de la noche, porque a esa hora ya empieza a ponerse bueno el lugar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede cuando llegan jóvenes a estos lugares? Que ya vienen bebidos. Pues hay quienes les ofrecen los mecanismos para seguir su fiesta. Y es como tienen el contacto con las drogas y donde el narcomenudeo se convierte en una actividad adicional del lugar al que están frecuentando. Y esa no es culpa, perdón, de nadie más que de los jefes del hogar. Sí, no es chamba del Estado, ¿no? No es chamba. Es que si fuera ese el colmo, creo que te platiqué una vez, pero a mí me sigue impactando esa anécdota. La vi en Twitter hace algunos años, un mensaje que subió una señora en Puebla. El Twitter más o menos decía así: es el colmo. Estamos en la graduación del colegio tal, los muchachos llevan dándose con todo 10 minutos en la pista, a golpes, y la autoridad brilla por su ausencia. En una graduación donde están los padres, los maestros, el reclamo era la ausencia de la policía en la graduación. Porque yo no puedo con mis hijos. Pues es que esa es una renuncia sí. a esa obligación, sí. Pero en muchos otros casos estamos igual, Raúl. Estamos consintiendo la cultura de los after hours. Estamos dejando de hacer lo que nos corresponde también para evitar ser víctimas de esa delincuencia que no niego, ahí está, y que es desagradabilísimo encontrarse con ella. Pero hay una fórmula. Si tú estás en el lugar equivocado, con la persona equivocada, en el horario incorrecto, haciendo lo que no debes, el resultado de esa ecuación es tremendo. No es positivo. No es positivo, y a eso me refiero. Hay que ayudar al Estado a hacer eso. Hay que hacer nuestra parte, porque las cosas ya están así. Ni hablar. O sea, podemos teorizar sobre las causas, buscar culpables, pero las cosas ya están así. Hay que protegerlos, no defenderlos. Yo te diría que mucho tienes razón. Empecemos por ver lo que no se debería de ver. Una televisión comercial que exaspera y llega a la apología de la violencia. Voy a empezar primero por los noticieros. Yo hago un reto a quien me vea, a quien me escuche, de encontrar un noticiero que no hable exclusivamente de drogas, de asesinatos, los incorregibles, de secuestros, los incorregibles. De 6 a 7 por arroba. Pero no es un noticiero, es una mesa de opinión. Me refiero también a las telenovelas, a las películas, la exacerbación de la violencia. Las series de narcos. Una idea muy clara, las que hace don Epigmenio Ibarra. Por cierto. Una serie de narcos, uno tras otro, y de dificultades con la policía. Entiendo muy bien lo que acabas de decir, pero hay un hecho sólido y claro, definitivo. Lo que estamos legando a nuestros hijos y a nuestros nietos es verdaderamente un mundo caótico. Y en ello me refiero concretamente al hecho de que no hay esperanza para darles una educación de calidad, una educación que hoy está entregada a un sindicato perverso. Tú dirás, es que son muchos los temas que estás tratando. Sí, es que son muchos los incidentes que nos llevan a tener una inestabilidad social. Yo me pregunto, esta sociedad, ¿cómo va a ser vista dentro de 30, 40 o 60 años? Más allá de las culpas, ¿qué dirán de nosotros de una generación o de la otra? ¿Qué estamos heredando para el porvenir? Antes de que Manelí conteste, yo quisiera involucrar a las personas que nos están viendo. Dice Cristina, la guerra está perdida desde el momento que el gobierno, tanto local como federal, lo que les importa es enriquecerse y entonces son parte del crimen organizado. Saludos a Manelí Castilla, dice Guillermo Tena. Muy interesantes sus opiniones, dice Silvia Altamirano. Mike Cantú, saludos Manelik.
Gracias a todas las personas que nos están viendo y que se toman unos segundos para saludar y para opinar. Muchas gracias. Saludos a todos. Pues a ver, es que Raúl pone unos temas de verdad muy interesantes, pero que son torales para entender lo que nos pasa. Cambió el prototipo del éxito, Raúl. Sin duda. Sin a mí duda. me tocó crecer, y también lo he dicho en otros espacios, Sí. en una cultura en donde se celebraban los logros. Sobre todo los académicos. Eran los principales. Yo recuerdo en las tamaladas en casa de mi abuelita, la mamá de mi padre, celebrando que se había titulado un hijo, que habían alcanzado un nuevo empleo, que ella tenía, mi otra tía, clases en una primaria. Todos ellos que fueron gente que llegó de Yucatán a la ciudad, todos me legaron ese prototipo del éxito, y somos una generación que creció con eso. Querían que fuéramos mejores. Hoy, lo que dice, creo, Cristina, hoy los padres quieren que sus hijos sean ricos. No felices. No felices. Con el camionetón. Éxito, el éxito es eso. Sí. Es el número, el modelo del celular, es lo que traes puesto, es la computadora, es la camioneta de la señora. No lo que aportas a la sociedad. No lo que aportas. El Entonces, abogado, el doctor, el eso ingeniero, ya ¿no? fue. Hoy, y ahí está el fin del poder, ¿no? De la tesis de Naim. Hoy, dos estudiantes truncos de una buena universidad le compiten a las grandes corporaciones que por décadas y con mucha inversión han tratado de salir a flote, dando cientos de miles de empleos. Entonces, el prototipo o sea, el paradigma está roto. ¿Cómo vamos a ser recordados? Me parece que tenemos que ser recordados como quienes comprendieron que cambió el paradigma, pero que no estamos de acuerdo con él. Si nosotros hacemos que tus nietos, nuestros hijos, repitan estos patrones con los que no estamos de acuerdo y que estamos viendo el daño que generan, pues estaríamos perdiendo nuestro tiempo valioso en este momento. Yo también. ¿Cómo también influyó la te crisis diría económica? No, rapidísimo, Manelik. ¿Cómo influyó en esto la crisis económica? Porque nosotros venimos de una sociedad en la que, por ejemplo, mamá estaba en casa y está muy atenta de nosotros. La crisis económica, la necesidad de tener más recursos en casa obligó a ambos, a los padres, a abandonar la casa para salirse por recurso y a dejar muchas veces a los jóvenes al cuidado de la televisión. ¿Ahí tiene también algo que ver pero este tema? Estás hablando de un asunto planetario. Ocurrió en todas las sociedades. Sí, pero la generación... Pero lo que yo le quería responder a Manelik es cómo vamos a ser vistos dentro de 40, 50 o más años. Yo te diría que vamos a ser vistos como una generación huérfana de seguridad y de justicia. Quisiera acuñar... Eso es lo más rudo que ha dicho en los últimos 3 programas. No, es una realidad. Es una terrible. realidad. Entiendo que se hagan esfuerzos, no son suficientes. Entiendo que se haga un sinfín de trabajos para llegar al poder y después decepcionar a todo el mundo. Entiendo. Y por esto mismo me digo a mí mismo, para hijos, nietos, bisnietos y los que vengan más adelante, vamos a ser vistos de esa manera. Pero yo no miré tan adelante. En 50 años, ojalá, ¿cómo nos vamos a ver el próximo año? ¿Cómo va a estar el tema? Cuando una autoridad te dice, hemos bajado 4% las muertes, ya nada más hay 121,000, y tú dices, 121,000. O sea, sigue siendo un escándalo el tema, ¿no? Ese manejo de las cifras que de veras, cuando las analizas, Manelik, te atormenta. No, y aparte la inmediatez con la que vivimos hoy. A ver, yo creo que lo que dijo Raúl es para simbrar a cualquiera, y me preocupa. Claro que yo no quisiera creerte ni la mitad de eso, porque me parecería muy triste, porque visualizo a mis hijas en esa edad volteando a ver, yo ya no estaré a esas alturas, para decir que fracasamos, que somos huérfanos de seguridad y justicia, es hablar de un modelo del mundo fallido. Y yo creo que no estamos en eso, estamos en un mundo que obligado está a recuperar aquello que hoy hace parecer malo lo que es bueno. O sea, estamos en un mundo, aunque suene reiterativo, carente de valores. El civismo ya no es una materia más, ya dejó de ser. Así es. Está sepultado. Así es. Pero depende de nosotros
que eso se replique en nuestro círculo más cercano. Y ahí es donde, insisto, la sociedad tiene mucho que hacer. Un profesional de la seguridad tiene que ser sensible a todas estas manifestaciones. Los grandes criminólogos son también sociólogos y antropólogos, ¿sí? Las observaciones que han hecho de la descomposición de entornos van ligados a muchos factores que tienen que ver con lo que dice Raúl y con las crisis. Yo pienso en mis hijas. Para ellas, esta gran época de la pandemia, para ellos es una época. 3 meses encerradas es una época. Para ellos vivir esto es impactante, pero también son ya de la generación de los terremotos del 2017. ¿Sí? Y son de la generación de que todo se tiene que saber al momento. Y de los TikToks yo creo que hay mucho potencial en el joven de hoy, pero tenemos que recuperar esa canasta de valores, de prototipos de éxito, y termino con esto que decías de las series. Ahí está algo muy bueno que sucedió estos días, es que devolvió a la realidad este delincuente de Guanajuato aquellos apólogos del delito que nos han dibujado a los mandos guapos, unos genios de la logística y del talento, como lo que son, disminuidos intelectualmente, vulgares, violentos y cobardes. Y si no aprovechamos esa coyuntura, Raúl, para decir, mira, ellos son los criminales que traen de cabeza al país, dejamos de hacerlos aspiracionales, porque, perdón, este hombre no es capaz de hacer un crucigrama con una horizontal y una vertical. No hay manera. ¿De quién estás hablando? De este señor, es que no me gusta ni siquiera mencionar los Morales, pero sí, el que es en el Marro. Hombre que inspira corridos, y ahí está, disminuido a nada, como lo fueron la Tuta y cualquier otro criminal que ha estado en condiciones idénticas, a punto de caer, porque eso sí, me parece que este hombre y gran parte de su grupo criminal está desbaratado. Lo que estás diciendo, si yo pudiera hacer un resumen apretado, es que para salir de esta crisis en la que estamos viviendo de violencia e inseguridad, lo que este país necesita es volver a casa, regresar a los valores, volver a estar atento a nuestros hijos, saber con quiénes andan, saber qué están consumiendo. Esa es la línea que debemos de seguir para empezar a resolver este problema. Entre muchas otras cosas, sí. Pero sí, claro que quisiera que me escucharan los dos. Tú hablas del deber ser. Es que lo que le estoy preguntando, porque yo estoy muy tenso con el ser. El deber ser es muy distinto de la realidad que hoy vivimos. Sin duda. Esta realidad que hoy vivimos no responde a ningún deber ser, porque no hay cabeza en la dirección, porque no hay una orientación clara. Sin embargo, Manelik nos dice, no solamente es un problema del Estado, es un problema también de la familia, ¿lo entiendo así? Sí, así lo es, porque la democracia es seguir a alguien que fue elegido, mientras que lo que nos está enseñando, hacia donde nos está llevando, nos ponga de acuerdo, no en desacuerdo, como hoy estamos viviendo. Para mí, este es el fundamento sustantivo de la carencia que tenemos en violencia, en salud, en educación, en los pilares básicos de lo que es un Lo que Estado. dices es que la división que está provocando desde la federación está ahondando más la crisis en este sentido. Por supuesto, no hay que buscar más palabras, sino a decirlo clara y con una gran firmeza. No estamos teniendo la orientación que se debiera, porque los males que está señalando Manelik se dan en muchas otras sociedades, pero también son controlados. Esto no existe en otros países donde antes se decía son más civilizados. O donde hubo dictaduras, Raúl. O donde hubo dictaduras. O sea, que también. pero de fíjate, Europa, esto nos llevaría directamente a pensar en la posibilidad de una dictadura. Nada más ajeno a mi deseo que esto pudiera ocurrir. Pero tenemos datos que nos están llevando a eso. Estamos teniendo una situación como no habíamos tenido desde que nacimos. Yo sé que ustedes son más jóvenes, pero desde que nacimos lo que... Ya te la contestó, dice Guillermo Otena, la sociedad debe aprender a trabajar en conjunto con las autoridades y como bien dice Manelik, esta educación debe empezar en casa.
Katy Páez, ¿qué proponen para que la sociedad cambiemos o solo es asunto del gobierno o de los empresarios que nos llenan de información? Preguntas provocadoras también, ¿no? Me están diciendo que ya casi no tenemos tiempo, así Ya que, casi nos vamos. tenemos que apresurarte. Bueno, pues agradezco a quienes hacen estas preguntas. Yo creo que no es un tema nada más también de los empresarios que buscan vender, pero lo que no es, no es el esfuerzo del empresario por vender, es el contenido que estamos vendiendo. Yo pondría ahorita un ejemplo de los padres de familia que estén viendo esto. ¿Por qué no le quitan de manera inmediata el teléfono al niño, a la niña? Se arma un escándalo. Y le preguntan qué porcentaje del contenido que tienen ahí no pueden ver. Y abrir sus canales de comunicación. No, lo que pasa es que hoy el papá tiene miedo de pedir que rinda cuentas a un niño de 8 años. Y eso no es problema del empresario ni del Estado. Es el problema del consentimiento, de la permisión que hemos tenido. ¿Por qué hemos llegado a esa situación? Por comodidad. No, nada más. No, los elementos, es la comodidad. No es más fácil decirle a tu hijo, vete a ver tu teléfono y déjame aquí hacer lo que yo quiera hacer. Eso no es estrictamente cierto. Es una parte. No, hay también un cambio tecnológico universal. Les pregunto, ¿era distinto cuando no habían los teléfonos celulares? Pues en También esencia los sí. muchachos desobedecían, también se iban a los antros. Eran otros problemas, pero a ver, hoy el primer secuestro se negoció por internet en el 97. Ahí lo tienes. Y en el 97 el Cadillac de aquel año tenía más tecnología que la que llevó a nombre a la Luna. ¿Sí? Ahí para los datos. Que el Apolo 11. Cualquiera de los teléfonos celulares que están aquí tiene mayor capacidad que esas computadoras conjuntas que llevó el hombre a la Luna. Aciertas totalmente. Es sencillo. Y fíjate que me decía mi hija mayor hace poco que ella podría vivir sin teléfono, pero solamente si tuviera una palomilla como la que veía en las series, donde podía salir de casa en casa. Como las que tuvimos nosotros. Como las que todavía. tuvimos nosotros. Entonces, me parece que los problemas eran otros. Había problemas, pero no la posibilidad de conectarte con una persona que está del otro lado del planeta y que no sabes cuáles son sus intenciones. Por eso insisto yo en el cambio tecnológico. Es un cambio que sí ha producido mucho bienestar y mucho malestar. Es un cambio que no dominamos todavía. Es un cambio donde la inteligencia artificial puede decirte qué hacer, cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. No hay película norteamericana o europea donde el teléfono celular no tenga un papel no es un relevante. actor. Sí, claro, por supuesto. Y que además sirva para cometer X tipo de delitos. No hemos sabido asimilar esto y empiezo por decirlo en las propias autoridades dedicadas a la seguridad y a la justicia. No veo la posibilidad de que yo haría un reto público. ¿Qué juez consideras tú que es un juez honesto, válido, legítimo y que esté de tu lado? Tú dirás, esto es un asunto muy especializado para saber quiénes son los jueces. Pero la impresión popular sería, como dijiste tú hace unos momentos, llegas a querer establecer una denuncia y es un calvario. En consecuencia, ¿qué podemos hacer para poder decir ese tercer medio, esa tercera forma de expresión gubernamental que es el Poder Judicial, está exento de todo? No, pareciera ser que son los jueces, los Poncios Pilatos de hoy, quienes se lavan las manos constantemente, quienes no podemos decir, yo tengo confianza en que los jueces nos ayuden para terminar con esta brutal impunidad que se ejerce todos los días con gran violencia. Dices algo fundamental, Raúl, y lo acabo de decir a propósito de unas detenciones que hizo la Ciudad de México. Yo puse que con buen trabajo policial se logra seguridad, pero con un buen trabajo judicial se logra justicia. Y si no hay un complemento entre ambos, vamos a carecer, vamos a ser huérfanos de alguna de las dos, como bien dices. Y creo que el Poder Judicial ha sido el gran ausente, no solamente en los enormes debates de seguridad,
porque lo decía Rosy Orozco y está con toda la razón, un juez que liberó en tiempo récord a un tratante que había sido buscado por muchos años en Tlaxcala, y lo sueltan con una facilidad que espanta. Estoy completamente de acuerdo, muchos casos son así, y creo que también tiene razón Alejandro, hoy estamos lejos de los niveles que quisiéramos en las agencias del Ministerio Público, pero también hay gente con mucha vocación de servicio. Manelik, y cuando existe esa gente con vocación de servicio, como el juez recientemente asesinado en Colima, un juez que se consideraba que era honesto, que era pulcro en sus decisiones, que no tomaba arbitrariamente a ninguna otra condición. ¿Qué fue lo que ocurrió con él? Lo balearon junto con su esposa y enfrente de 2 niñas pequeñas. Bueno, entonces pareciera ser que el plomo es mucho más valioso que la plata cuando la plata quiere brillar. Pareciera ser que ser bueno es un riesgo. Así es. Luego entonces, quienes estén estudiando y tú estás cercano al Instituto de Investigaciones Penales. Sí, al Instituto Nacional de Ciencias Así es. Penales. Estos estudiosos, estos muchachos que aspiran a ser jueces con legítima aspiración, ¿saben a lo que se enfrentan? ¿Saben a que es una situación terriblemente clara de plata o plomo? Pero creo que hay una conciencia de ello. Imagínate, yo me hice policía en el sexenio de Calderón. Entonces, me parece que cuando hay vocación y ganas de hacer las cosas, esos temores se convierten en un sensor, en un aliado. Porque si no, ahí sí estamos renunciando al Estado de Derecho. Si no aspiramos a creer que podemos cambiar las cosas, a pesar de los riesgos, Raúl, esto estaría de cabeza. Y yo tengo evidencia de que hay gente muy valiosa en las instituciones. ¿Cuál sería mi crítica? La interrupción en los procesos de la formación de cuadros valiosos. Eso sí es para que veas una de las críticas torales a la administración y a la administración estatal y municipal, que no permiten que sus cuadros maduren, que lleguen con nuevas ideas, nuevos modelos y desconozcan lo avanzado. Eso sí es un tema que tenemos que denunciar y pedir que no suceda. Pero buenos servidores públicos va a seguir habiendo, y me parece que es un porcentaje apabullador el de los que lo hacen por convicción. Que no se reinvente el país cada 3 o cada 6 años, ¿no? Que es un problema grave. grave. En temas de seguridad. Te preguntan, bueno, además de que Pilar Galindo manda saludos, dice Gustavo Rodríguez, ¿qué opinan de la subcoordinación del gobierno ante el cada vez más grande poder del narco? Dice Cristina que el cambio tecnológico ha sido demasiado vertiginoso para que lo pudiésemos equilibrar. Esta pandemia nos ha hecho dar un salto en el tema tecnológico. El chiste es saber aprovecharlo para bien y saber reconocer cuáles son los temas que pueden afectar nuestra seguridad. También dice Rebeca, las nuevas tecnologías abren la puerta a grandes riesgos, hay lineamientos de seguridad, sobre todo para los menores, pero la mayoría de la gente elige ignorarlos. Así es, por eso decía yo que tomen el celular ahorita y que entiendan todas las puertas que puede abrir su hijo o su hija solamente por no tener la supervisión. Hoy un teléfono celular es la puerta para un mundo distinto a los ojos de un menor. Incluido para delinquir. Por eso, para delinquir, empezando por ahí. Por eso señalaba yo que el cambio tecnológico no hemos podido asimilarlo, no hemos podido hacerlo nuestro, y cuando hablo nuestro me refiero a condiciones internas, donde los valores son fundamentales. No hemos tenido tiempo para asimilar eso. Estamos embebidos con una idea de que es un mundo tecnológicamente muy superior, pero eso no es suficiente. Por eso preguntaba yo, ¿qué ocurría cuando no teníamos teléfonos celulares, sino que teníamos que ir a una oficina a hablar o en la esquina y depositar unas monedas? Era un país, era un planeta distinto, pero pareciera ser que estaba a nuestro favor. Y con lo que has dicho tú sobre los teléfonos celulares, lo que tú has añadido, yo sigo insistiendo en que esto no ha sido a nuestro favor y que seremos recordados, lamentablemente, como una sociedad huérfana de seguridad y de justicia. Pero a mí me deja Manelik más tranquilo, o sea, sí tiene, nos deja ver una luz al final del túnel y eso siempre es bueno.
Sí, porque sería renunciar. A ver, Raúl, créeme que me simbra lo que dices, pero me niego a aceptarlo. Está bien, me qué niego a bueno. aceptarlo, ¿por qué? Porque eso sería hablar ya de un fracaso completo de toda una generación de niños que están empezando a ser jóvenes, y que si nosotros ya con ese, yo lo vería como una advertencia, yo lo traduciría en: no permitamos ser recordados como la generación huérfana de seguridad y justicia, porque las cosas pueden ser peores. Sí, siempre se puede ir a algo peor. Y Siempre también pueden mejorar. Yo te pregunto también a ti, Alejandro, ¿qué ocurre? Y estamos sobre una mesa de madera, creo que esto es de madera, ¿sí? O supongo que es madera. ¿Qué ocurriría si alguno de los tres mañana es asaltado, es decapitado, es secuestrado, es llevado a prisión? ¿Qué ocurriría? ¿Qué nos diríamos después de una vez que nos levantemos de aquí? Si fuera asaltado, la próxima semana estaría aquí. Si fuera decapitado, no. De entrada. Para empezar, es una buena respuesta. Pero no es suficiente. No, pues estás hablando de escenarios posibles. Todos estamos en peligro. A esto me refiero. Yo creo que estaban más seguros en la Segunda Guerra Mundial quienes estaban no en el frente de batalla, pero quienes estaban en los países ocupados. Hay una frase que yo rescato con relativa frecuencia de Jean-Paul Sartre, cuando renunció al Premio Nobel de Literatura. Él dijo: franceses, nunca habíamos sido tan libres que bajo la bota del nazismo. Nunca habíamos sido tan creativos como bajo la lupa de los nazis. Esto no fue cierto, pero nos estaba dando a entender que la Francia ocupada nunca se rindió, que siguieron haciendo obras de arte. No es cierto, no hubo una gran sinfónica, no hubo una gran pintura, no hubo la gran poesía, no, pero había un espíritu de no dejarse avanzar por la ocupación. Y yo siento que nuestro México está ocupado por la criminalidad. Yo, híjole, mira, de entrada, cada que tú hablas de esas cápsulas en el tiempo, uno aprende muchísimo y dan ganas de replicar ese conocimiento, porque esa es la puerta de entrada, Raúl. Si nosotros no les damos alternativas intelectuales a los jóvenes, a los hijos, los vamos a aventar sin duda alguna a ese mundo de desencantos, Oscuro. a ese mundo oscuro. Pero también me quedo con otra cosa: la tecnología hay que hacerla propia. Si la tecnología per se no es una amenaza contra el planeta, lo que es una amenaza es que no estemos por encima de ella. Y me parece que, para ir cerrando mis ideas, que sí hay una luz al final del túnel, claro que sí la hay, pero que gran parte de esto depende de nosotros. Hay que exigirle al Estado que cumpla su parte, por supuesto, pero les doy una estadística. Yo no sé hoy en cuánto haya amanecido el estado de fuerza de la Guardia Nacional, pero les puedo hablar que en finales de 2018 había 320,000 policías de los 3 órdenes de gobierno en todo el país, municipal, estatal y federal. 320,000. La mitad duerme en algún momento, ¿sí? Nos quedan 100 y tantos mil. Unos de ellos son administrativos, otros se enferman, otros tienen la mala condición de querer vacacionar en algún momento. Entonces, otros no tienen armas. Otros no tienen armas. Ni escudo. Ni escudo, protector. Ni tienen con qué salir a trabajar, sobre todo en los municipios más abandonados. Esos miles de mexicanos son los encargados de cuidar a 130 millones. Díganme si matemáticamente es posible. No, es imposible. Y los delincuentes, claro que aprovechan las debilidades, pero en ningún estado, en ningún país, el estado de fuerza policial es 1 a 1. Por favor, no hay manera. Entonces, lo que ponían de casos de España y tal, yo les puedo decir algo. En Italia, a la muerte de Falcone y Barsolini, la sociedad se cimbró, el empresariado se cimbró y el gobierno se cimbró.
dejaron de ver hacia otro lado, como me decía un buen amigo carabinero en Italia, y obligaron al crimen organizado jamás meterse con la sociedad. Hoy Europa tiene tasas de homicidios en total de 3 por cada 100,000. Bueno, América tiene 17. El Estado mexicano renunció a lo que Max Weber decía, a la obligación de utilizar la fuerza institucional. Este Estado mexicano de esta administración ha renunciado a eso, Manelik. Hablo por el caso de Ovidio, hablo por el caso del fin de semana. A mí me parece que lo del fin de semana habla no de una renuncia, sino de una continuidad, algo que habían dicho cuando iban a hacer y que yo celebro. ¿Y Ovidio? Donde hay una acción de instancias de gobierno que catean, detienen y todo y se meten ahí está el Estado. Y yo celebro que así sea, de verdad lo digo de corazón. Para eso es. Pero falta reconocerlo del discurso. ¿Qué cuesta? ¿Quién va a recriminar al presidente por salir a decir, señores, ahí va la fuerza del Estado? Les di una oportunidad, les dije que sean buenos, les dije por las buenas que volteen a ver a sus mamás. Que los iba a acusar con No sus hicieron abuelitas. caso. A ver, quiero saber quién estaría en contra del presidente si apoya a los buenos servidores públicos a través de Procuración de Justicia y salir a decir, ahí les vamos. Ya lo de saludo a la mamá, la liberación de Ovidio, ya tienen que darse por episodios rebasados, porque si no, van a seguir siendo el eje del debate y no el presente de la captura necesaria de ese sujeto y de muchos otros. pero Manelik, ¿qué ocurre cuando a las policías, a las Fuerzas Armadas, del orden que sea, sea la Marina, ya sea el Ejército, ya sea la Guardia Nacional, se les dice, cuidado con los derechos humanos de los delincuentes, tengan mucho cuidado con ellos? Y no solamente eso, se permite que se les quiten las armas, que los sienten en el piso. Hemos visto a soldados humillados, hemos visto a soldados que son insultados por verdaderos bribones, por delincuentes, por una masa revuelta que no tiene ni pies ni cabeza. No es posible que esto se le permita a las Fuerzas Armadas, que no tengan capacidad de respuesta. Cuando vemos que en otros países llega la Fuerza Armada y contiene. Mira, aquí no. Un sector enorme de la población Sí. pide a gritos el empleo de la fuerza, excepto cuando se ejerce. Mientras no me toca a mí. Y no solo eso, cuando le toca, cuando corresponde observar a un uniformado hacer uso de la fuerza, la imagen siempre es inversa al deseo de cobijar el uso de la ¿Cómo fuerza. hemos llegado a eso? Bueno, ahí está el tema inicial, ahí están los valores, ahí están los modelos distorsionados de la función del Estado. Y lo digo en serio, a ver, ¿Sí? y lo digo con todo el respeto y el profundo conocimiento de que hay luchas muy válidas y legítimas, pero pesó más un par de puntapiés a una menor de edad que vandalizaba la Ciudad de México. Recientemente, claro. ¿Cuánta gente se manifestó en contra de la violencia de que había sido objeto? No Y con razón, justificamos- y con razón. No justificamos el posible exceso, pero a eso quiero llegar con que el uso de la fuerza se pide salvo cuando se ejerce. Pues Manelik, te agradecemos muchísimo, Alejandro y yo. Muchas gracias. A mí me deja tranquilo, Bueno, yo lo estimo, lo respeto y lo quiero. pero no te deja Entonces, tranquilo. No, la tranquilidad no está en sus manos, lamentablemente. No, pero nos está dando, creo que lo valioso de la plática con Manelik en esta ocasión fue que nos da una ruta, es una ruta más, es un punto de vista que creo que tenemos que tomar en consideración, que debe dar pábulo para nuevos debates, ¿no? Pero, o sea, a mí me hubiera dado mucha tristeza que Manelik, que es un experto en seguridad, hubiera dicho, la verdad, no hay para dónde. Entonces, si ahorita yo agarro mis cosas y como decía mi abuela, cuando tiembla, vámonos todos para Mérida, ¿no? Porque no hay de otra. Pues te lo agradecemos muchísimo. Yo les agradezco mucho a ustedes. Un gustazo tenerte acá. Muchas De veras, gracias. gracias. Amigos, nos veremos el próximo martes a las 13 horas. Gracias, Muchas Raúl. gracias. Gracias a ti.